En cuanto a mi infancia, no fue una infancia clásica de un chico nacido en Miraflores y yendo al colegio y regresando a su casa al final del día a comerse su lunch, ¿no? Claro, yo nací aquí en la Clínica Delgado el 3 de octubre del 38, un día fatídico porque fue el día del golpe en el Callao que llegó a la presidencia Odría y fue el día del golpe militar de Velasco 20 años después. En el primer golpe mi papá terminó preso casi un año porque era jefe de un grupo de médicos en el Ministerio de Salud Pública que trabajaban en el interior del país, sobre todo en la Amazonía y la Sierra, y que eran muy progresistas, eran admiradores de Aya de la Torre, que además era amigo de mi papá. En el primer golpe mi papá terminó preso casi un año porque era jefe de un grupo de médicos en el Ministerio de Salud Pública que trabajaban en el interior del país, sobre todo en la Amazonía y la Sierra, y que eran muy progresistas, eran admiradores de Aya de la Torre, que además era amigo de mi papá. Mi papá era un intelectual, un tipo muy bien preparado, sacó su doctorado en fisiología a los 22 años en la Universidad de Berlín, o sea, 1912, y luego participó en la Primera Guerra Mundial como mayor o capitán del ejército alemán en el Medio Oriente en cuestiones médicas sobre todo. Y terminada la guerra, hubo pues todo tipo de caos en Alemania y él fue mandado a Rusia a establecer una facultad de medicina en Minsk y luego en Omsk. O sea, él conocía muy bien el régimen ruso de Lenin y luego Stalin. Y a él siempre le interesó la investigación. Entonces su primer libro, que es un clásico en sociología médica, es un libro sobre los kirguís, que hoy están en Kirguistán, que se llama La estepa y el hombre. Y es un libro que todavía se usa en algunas universidades. Y también estuvo en China un tiempo, siempre enviado por la Universidad Humboldt de Berlín. Estuvo en Sierra Leona y luego en el año 29 fue en una misión a Brasil a trabajar en la eliminación de la fiebre amarilla, para la cual un grupo de médicos lograron una vacuna que es pues muy importante hoy, ¿no? Y luego vino Hitler y él se fue de Alemania, se fue un tiempo al Instituto Marie Curie en París, que era un instituto pues de gran investigación médica, pero él siempre fue un hombre del campo y vino una invitación de su amigo Carlos Enrique Pasoldán aquí en el Perú para que él viniera al Perú, que había muchas cosas que hacer. Llegó aquí en el año 36, después de haber estado en París y en Venezuela también un rato, y se instaló en lo que es hoy el Museo de Arte de Lima, que era un laboratorio en el Paseo Colón, y un laboratorio pues que estaba en total desuso, estaba lleno de monos que tenían pues el control de ese local, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo me voy de aquí, yo tengo que hacer algo más interesante, y se fue a Iquitos a establecer un esfuerzo de control de enfermedades tropicales. Por eso el reciente laboratorio que ha inaugurado el ministro de Salud conmigo ahí en Iquitos se llama el laboratorio Max Kuczynski, ¿no? Y en Iquitos, bueno, todo el mundo le habló de la lepra
y se fue entonces al leprosario de San Pablo, que queda a 3 días en Pequepeque de Iquitos, 3 horas en helicóptero. No está tan cerca, ¿no? Está en la frontera de Brasil y el Perú, cerca de Caballococha. Bueno, llegó al leprosorio y los leprosos estaban todos en jaulas y había pues el mito que persistía de que era una enfermedad muy contagiosa y lo es después de un contacto prolongado, pero después de darle la mano a una persona con la enfermedad de Hansen no pasa nada. Y cuando yo fui al leprosorio con mi hijita, que en ese momento tenía 6 años, yo le dije, tú le puedes dar la mano, ¿no? Y según un libro del enfermo más antiguo que murió hace poco, a los 100 años, lo que hizo mi papá, llegó ahí, demolió las jaulas, dijo aquí se cambia el esquema y aquí lo que tenemos es que prevenir esta enfermedad. Entonces, con la ayuda del ministro de esa época, Constantino Carvalho, un famoso ministro de salud, él se paseó por toda la selva viendo si había chicos que tenían lepra, ¿no? Y los fue trayendo a San Pablo a aislarlos, pero a que vivieran juntos, trabajaran juntos. Y claro, después vinieron las drogas sulfa que ya permitieron eliminar la lepra. La lepra en el Perú ya no existe. Estuvimos en Iquitos un par de años, 42, 43, que yo era muy chiquito. Y mi mamá pues venía de Ginebra, había sido profesora de literatura, se encontró con mi papá por ahí por el año 33, 34. Y él le dijo, oye, yo quiero ir a América Latina, cásate conmigo, vamos. Bueno, una francesita pues muy literaria de Ginebra. Esto de ir al Perú pues parecía una locura total, ¿no? Al final ella se casó por poder, ¿no? Porque su papá no la dejaba viajar hasta allá sin estar casada. Eran épocas antiguas, ¿no? Y llegó aquí en el año 36, y tuvo a mí en el 38, a mi hermano en el 41, y 42, 43 estuvimos un tiempo en Iquitos, ¿no?